Producciones Nacer. Recia y pesadamente caía la lluvia desde unas nubes oscuras que volaban casi a la altura de las cabezas de los jinetes. Luego empezó a nevar unos copos grandes y pegajosos, y finalmente nevó y llovió a la vez. El viento tormentoso era tan fuerte que hasta los caballos tenían que inclinarse para hacerle frente. Los mantos de los jinetes pesaban húmedos, golpeando fuertemente en los lomos de las bestias. Llevaban ya muchos días de camino y los 3 últimos cabalgando por aquella meseta. El tiempo había empeorado de día en día y el suelo se había convertido en una mezcla de fango y piedras de agudos cantos que hacía la marcha cada vez más penosa. Aquí y allá había grupos de arbustos o bosquecillos doblegados por el viento, pero por lo demás no se ofrecía a los ojos variación alguna. Bastián, que cabalgaba delante sobre la mula Yicha, iba relativamente bien, envuelto en su reluciente manto plateado. Resultó que, aunque ligero y delgado, el manto abrigaba espléndidamente y el agua formaba perlas sobre él. Hicrión, el de la figura fuerte y corpulenta, desaparecía casi dentro de un espeso manto de lana azul. Gisbald, el de los miembros finos, se había echado la gran capucha de su hábito pardo sobre los rojos cabellos, y el capote de lona gris de Hidor se adhería en sus miembros enjuntos. Sin embargo, los 3 caballeros, a su estilo un tanto rudo, estaban de buen humor. No habían esperado que su viaje de aventuras con su señor Bastián fuera una especie de paseo dominical. De vez en cuando cantaban con fuertes voces en medio de la tormenta, con más entusiasmo que afinación, unas veces solos y otras a coro. Su canción favorita era, evidentemente, una que empezaba con las palabras: "Cuando yo era pequeñito, tralará con viento y lluvia". Según explicaron, procedía de un viajero de fantasía de tiempos muy remotos, llamado Shakespeare, o algo así. El único del grupo al que ni la humedad ni el frío parecían hacer mella era Atreyu. Como casi siempre, desde el comienzo del viaje, se adelantaba volando sobre las espaldas de Fujur, entre los jirones de nubes y por encima de ellas, para reconocer el terreno, y volvía luego para informar. Todos ellos, incluido el dragón de la suerte, creían que estaba buscando el camino que devolvería a Bastián a su mundo. También Bastián lo creía. No sabía que, en realidad, había accedido a la propuesta de Atreyu únicamente por amistad y buena voluntad, pero que en el fondo no lo deseaba. Sin embargo, la geografía de fantasía está determinada por los deseos, sean conscientes o no, y como era Bastián quien tenía que decir en qué dirección debían ir, ocurría que su camino los llevaba cada vez más profundamente hacia el interior de fantasía, es decir, hacia el centro constituido por la Torre de Marfil. Lo que eso significaba para Bastián solo lo sabría luego. De momento, ni él ni sus compañeros de viaje sospechaban nada. Los pensamientos de Bastián estaban en otra parte. Ya el segundo día después de salir de Amargans, habían encontrado en los bosques que rodeaban a Murjú el claro rostro del dragón Smerk. Una parte de los árboles estaban petrificados. Evidentemente, el monstruo se había posado allí, echando sobre los árboles el fuego helado de su garganta. Las huellas de sus enormes patas de saltamontes eran fáciles de reconocer, y Atreyu, que sabía de eso, había encontrado también otras huellas, las del caballo de Hinrek el héroe. Así pues, Hinrek le iba pisando los talones al dragón. La verdad es que no me hace ninguna gracia, sea Smerk o no un espantajo. De todas formas, aunque lejano, es pariente mío.
no habían seguido el rastro de Hinrek, sino que habían tomado otra dirección, porque su objetivo era buscar el camino de regreso para Bastian. Bastian había pensado luego en lo que había hecho realmente al inventarse un dragón para Hinrek, el héroe. Sin duda, Hinrek necesitaba algo a lo que poder enfrentarse y contra lo que poder luchar. Sin embargo, no era nada seguro que venciera. ¿Qué pasaría si Smerk lo mataba? Y además, la princesa Uglamar se encontraba en una situación horrible. Era verdad que siempre había sido bastante altanera, pero ¿tenía derecho por eso Bastian a ponerla en una situación tan comprometida? Y, prescindiendo de todo aquello, cualquiera sabía lo que haría Smerk en fantasía. Bastian, sin pensarlo mucho, había creado un peligro incalculable que aún sin él seguiría existiendo y traería quizá desgracias indescriptibles sobre muchos inocentes. La hija de la luna, eso lo sabía Bastian. No hacía en su reino diferencias entre malos y buenos, ni entre lo hermoso y lo feo. Para ella, todas las criaturas de fantasía eran igualmente importantes y tenían los mismos derechos. Pero él, Bastian, tenía que comportarse como ella y, sobre todo, ¿quería hacerlo? No, se dijo Bastian. No quería pasar a la historia de fantasía como creador de monstruos y espantajos. Sería mucho más bonito ser conocido por su bondad y desinterés, ser para todos un modelo preclaro, ser llamado hombre bueno o reverenciado como un gran benefactor. Sí, eso era lo que quería. Entretanto, el terreno se había vuelto rocoso y Atreyu, que volvió sobre Fujur de un vuelo de reconocimiento, informó de que a pocas millas había divisado un pequeño valle encajonado que ofrecía un abrigo relativamente satisfactorio contra el viento. Sí había visto bien. Había en el valle incluso varias cavernas en las que podrían encontrar refugio contra la lluvia y la nieve. Era ya tarde avanzada y más que hora de buscar un lugar apropiado para pasar la noche. Por ello, todos se alegraron de las noticias de Atreyu y espolearon a sus cabalgaduras. El camino discurría por el fondo de un valle cerrado por peñascos cada vez más altos, que quizá fuera del lecho seco de un río. Al cabo de unas 2 horas, llegaron a la parte más baja del valle y encontraron realmente varias cavernas en las paredes que lo rodeaban. Eligieron la más espaciosa y se instalaron en ella tan cómodamente como les fue posible. Los 3 caballeros buscaron por los alrededores leña seca y ramas desgajadas por la tempestad, y pronto una hermosa hoguera ardió en la caverna. Los mantos húmedos fueron extendidos para que se secaran. Se entró a los caballos y a la mula, y se les desencilló. Y hasta Fujur, que normalmente prefería pasar la noche a la intemperie, se hizo un ovillo en la parte de atrás de la caverna. En el fondo, el lugar no era nada incómodo. Mientras Hidor, el duro, intentaba asar sobre el fuego de su larga espada un gran pedazo de carne de sus provisiones, y todos, a su alrededor, lo miraban impacientes. Atreyu se volvió a Bastian y le pidió: ¡Háblanos de Krista! ¿De quién? De tu amiga Krista, la niña a la que contabas tus historias. No conozco a ninguna niña que se llame. ¿Y de dónde sacas tú que yo le contara historias? En tu mundo contabas muchas historias, a ella y a ti mismo. ¿Cómo lo sabes, Atreyu? Lo dijiste tú en Amargant, y dijiste también que por eso se reían de ti. Es verdad, lo dije, pero no sé por qué. No puedo recordarlo. Atreyu cambió la mirada con Fujur y asintió gravemente, como si los dos hubiesen comentado algo que ahora se confirmase. Pero no dijo nada más. Evidentemente, no quería hablar de ello delante de los 3 caballeros. La carne está hecha. Hisbald cortó con el cuchillo un pedazo para cada uno y todos comieron. No se podía decir, ni con la mejor voluntad, que la carne estuviera hecha por fuera. Estaba un tanto quemada y por dentro todavía cruda.
pero dadas las circunstancias, no hubiera sido oportuno mostrarse melindroso.